una carga de menos 6.5 nanocoulombs está distribuida de manera uniforme sobre la superficie de una cara de un disco aislante con radio de 1.25 centímetros. A. Obtenga la magnitud y la dirección del campo eléctrico que produce este disco en el punto P sobre el eje del disco a una distancia de 2 centímetros de su centro. B. Suponga que toda la carga se colocara lejos del centro y se distribuyera de manera uniforme sobre el borde exterior del disco. Determine la magnitud y la dirección del campo eléctrico en el punto P. C. Si toda la carga se lleva al centro del disco, encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico en el punto P. D. ¿Por qué en el inciso A el campo es más fuerte que en el inciso B? ¿Y por qué en el inciso C el campo es más fuerte de los tres? Bueno, entonces empecemos. Entonces nos dicen que tengo un disco y entonces ya no tengo una distribución de carga lineal, sino que tengo una distribución. Entonces vamos a suponer, este es el radio, esto tiene un radio R, digamos que esto tiene un radio R, y este otro está a una distancia X, por aquí hay un punto P. Entonces me preguntan cuál es el campo eléctrico que genera ese disco. Y entonces yo sé que el disco tiene una carga Q igual a menos 6.5 nanocoulombs y que el radio es igual a 1.25 centímetros o que esto es igual a 0.0125 metros. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo es. Pensemos primero, cada, digamos, cada parte de ese círculo, de ese disco, tiene, digamos, una contraparte. Y entonces miremos que este DQ que hay acá, un DQ pequeño, es igual a este DQ que hay acá. Y el DQ de arriba produce este campo eléctrico, un diferencial de campo eléctrico, y el DQ de abajo produce un diferencial de campo eléctrico también. Ahora, la componente eléctrica, entonces, en el eje Y, esas componentes eléctricas se van a anular, ¿cierto? Pero aparece una componente eléctrica total en el eje X. Entonces ya sabemos, y como es positiva la carga, perdón, aquí tenemos que decir que la carga es negativa, o sea que el campo eléctrico no es en la dirección como la pinté. Entonces vamos a borrar esto, simplemente es un cambio de dirección. Ok, entonces tengo el punto P. Entonces el campo eléctrico va a ser entrando. El campo eléctrico de igual manera aquí va a ser entrando. Entonces esto es un diferencial de campo eléctrico. Un diferencial de campo eléctrico. Aparece un campo eléctrico hacia arriba. Una componente hacia abajo, que son las que se van a anular. Y solamente me va a quedar el campo eléctrico en la dirección X negativa. Entonces, ya habían, o ya digamos en el libro, en los libros habíamos calculado cómo es la forma del campo eléctrico para un disco de radio R a una distancia X. Escribámosla, recordemos que entonces el campo es igual a sigma. Sigma es la densidad de área sobre 2 epsilon 0, que es la permitividad del vacío, dividido 1 menos 1 sobre la raíz cuadrada de el radio sobre la distancia al cuadrado, todo esto más 1,
y cierro los corchetes o los paréntesis. Entonces, aquí que me falta hallar, me faltaría hallar la densidad de área. ¿Y qué es igual a la densidad de área? Entonces la densidad de área es la carga sobre el área del disco. O sea, la densidad de área es igual a la carga, que es 6.5 por 10 a la menos 9 coulombs, dividido el área, y el área es pi por el radio al cuadrado, o sea, sigma, que es la densidad de área, es igual a 6.5 por 10 a la menos 9 coulombs, dividido pi, que multiplica a 0.0125 metros al cuadrado. Y entonces esto nos da 6.5 exponente menos 9 dividido pi por 0.00125 al cuadrado. Esto me da 1.32 por 10 a la menos 5. O sea que ya tengo la densidad de área, que es igual a 1.32 por 10 a la menos 5. Y puedo regresar a la ecuación de campo eléctrico para reemplazar los datos. Entonces el campo eléctrico es igual a sigma, esto es coulombs sobre metros cuadrados. Entonces me da 1.32 por 10 a la menos 5 coulombs sobre metro al cuadrado, dividido, entonces miremos, dividido 2 epsilon 0, 2 epsilon 0 es la permitividad del vacío, ya hemos dicho, es una constante y es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs sobre newtons por metro cuadrado. Y esto que multiplica a 1 menos 1 dividido la raíz cuadrada de 1.25 centímetros, que es el radio, sobre 2 centímetros, que es la distancia a la cual estoy calculando, al cuadrado, más 1. Y cierro las llaves o el paréntesis. ¿Por qué lo hice con centímetros? Porque los dos están en centímetros y al final se van a cancelar para que me salga de ahí un sistema dimensional. Ahora, entonces vamos a, entonces el campo eléctrico, haciendo el cálculo, entonces el campo eléctrico nos da 1.14 por 10 a la 5 newtons sobre coulombs. Bueno, ahora entonces ya tenemos el campo producido por el disco. Ahora en el punto B nos dicen que toda la carga se distribuye al exterior del disco. Entonces ya no tengo un disco, sino que técnicamente lo que voy a tener es un anillo. Y entonces vamos a medir en el punto P. Entonces, por aquí va a quedar mi punto P. De nuevo, el campo eléctrico, pues debido a las cargas superiores del anillo es de esta forma, debido a la carga inferior es de esta forma, se cancela la vertical y solamente me queda la horizontal. Y también ya habíamos visto que para un anillo el campo eléctrico es igual
acá por la carga, por la distancia donde está el punto, dividido x al cuadrado más el radio del anillo al cuadrado, todo esto a la 3 medios. Entonces el campo eléctrico del anillo es igual a K, que es 8.99 por 10 a la 9 coulombs, newtons, metros cuadrados sobre coulombs cuadrados por la carga. En este caso la carga es de 6.5 por 10 a la menos 9, 6.5 por 10 a la menos 9 coulombs por la distancia, y esa distancia es de 0.02 de 2 centímetros, o sea 0.02 metros. Todo esto dividido, entonces la distancia, que es 0.02 metros, todo esto al cuadrado, más el radio, que sería 0.0125 metros, todo esto al cuadrado, y todo esto a la 3 medios. Entonces verá que el campo para el anillo es igual a 8.92 por 10 a la 4 newtons sobre coulomb. Y el punto C, para finalizar, entonces el punto C, cuando yo la carga la llevo hasta el centro del círculo, lo que voy a obtener es una carga puntual. O sea, yo cojo el disco y distribuyo, y ya toda la carga la llevo al centro. Entonces realmente eso lo puedo tomar yo como una carga puntual. Entonces tenemos que recordar cómo es las medidas o cómo se hace el cálculo de una carga puntual. Sigue el campo eléctrico del disco, porque bueno, miremos, el disco tiene diferentes componentes en diferentes partes. O sea, hay algunas componentes. Vamos a suponer que tengo otra vez mi punto P. Y entonces hay algunas, por ejemplo, este campo eléctrico aporta con una componente, pero si yo, por ejemplo, tengo otra por acá, esa tiene un campo eléctrico que aporta más al campo eléctrico total, mientras que en el disco todas terminan aportando, digámoslo así, al mismo ángulo. Cuando yo giro, cuando yo hago el cálculo, todo el campo eléctrico termina aportando de la misma forma. Entonces, en el disco hay campos eléctricos que aportan más al campo neto que en el anillo. Así la carga sea más en el anillo, ¿cierto? Porque cuando yo llevo toda la carga del disco a la parte del anillo, pues aquí va a haber un DQ más grande del DQ que hay acá. Pero cuando hago la suma total, me doy cuenta que el ayuda al campo, o sea, lo que la componente horizontal del campo eléctrico va a ser mayor en la del disco que en la del anillo.